mensaje dirigido a toda la comunidad educativa del país. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió que si no hay un entorno seguro para el regreso a clases, sería mejor cancelarlo. Vamos a platicar al respecto con Eduardo Corral Merino, secretario de Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Un gusto, Pascal. El agradecido soy yo. Y bueno, habría que hacer alguna precisión. Los obispos en su texto no hablan propiamente de cancelar el regreso a la presencialidad. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es muy sencilla. Hay que atender a los niños en la medida de lo posible. Uh-huh. Es decir, sabemos que hay una urgencia por educar a los niños y además educarnos todos para vivir este momento. Necesitamos otros paradigmas para entender nuestras relaciones, el mundo, la economía, y todo esto pasa por el sector educativo. Necesitamos una cultura mucho más corresponsable, mucho más atenta de los unos con los otros. Por lo tanto, los señores obispos dicen sí. Nadie está obligado a lo imposible. Es decir, si no hay condiciones para regresar de manera segura a los centros educativos, no expongamos a nadie, pero vayamos buscando los caminos para que esto sea posible. Y esto implica este pacto educativo global en el cual ha insistido tanto el Papa Francisco. Es decir, asumamos que la educación es de todos. No podemos pensar que el gobierno lo puede todo, sino que tenemos que entrar como sociedad a hacernos cargo de la educación, ya sea escuela pública, ya sea escuela privada. Bueno, y en este caso, en torno de la tercera ola y el regreso a clases, pues yo creo que la gente está recibiendo información pues que por lo menos la hace pensar en una contradicción. Por un lado, el subsecretario Hugo López-Gatell insistiendo en que no hay riesgo para los niños o el riesgo es limitadísimo, y por otro lado, pues vemos incrementarse el número de fallecidos. De hecho, ayer llegamos al máximo. Vemos también un nivel todavía muy alto de contagios, todo esto reconocido por la Secretaría de Salud, y esto, Eduardo, con pues un semiconfinamiento, con niños no yendo a clases. ¿Qué va a pasar cuando se abarrote el transporte público para el regreso a clases? ¿Y qué deben hacer los padres de familia con esta información que, pues, no voy a sostener que es contradictoria, pero sí puede dar a pensar que lo es? Así es. Hay que pensar en los muchos Méxicos que tenemos. México es un país muy plural. México tiene grandes urbes en donde, por supuesto, el transporte, las escuelas que tienen una alta densidad de población es muy común, etcétera. Pero hay muchas otras comunidades en las cuales, que por cierto son las más alejadas y las más retrasadas en la calidad educativa, en donde se pueden ir haciendo cuestiones de manera muy serena. Los obispos, de manera muy curiosa, dice, lo que tenemos que aprender es a discernir, a separar las distintas realidades y no pensar todo desde el centro, no pensar todo desde la realidad. Bueno, entonces esa sería una primera conclusión, sería regionalizar la decisión. Exactamente. Por eso dicen los obispos que la decisión del regreso tiene que ser muy local. Particularmente cada escuela, cada comunidad educativa, padres de familia, maestros, directivos y estudiantes, en la medida de lo posible, tienen que tomar la decisión y asumir su propia realidad para responder a ella, subrayo, con generosidad. Los obispos, me encantó porque señalaron una frase que dice, es tiempo de hacer los máximos, no los mínimos de bien. Es tiempo de comprometernos y de asumir la corresponsabilidad que todos tenemos en esta materia tan particular. Bueno, pues yo creo que es importante que la gente tenga la mayor cantidad de información. Cada quien
tomará su decisión en función de la información. Nosotros tratamos de acercarle, aquí hablamos con expertos, le damos por supuesto la postura oficial y quisimos que conocieran la postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre este tema. ¿Algo para concluir, Eduardo? Con mucho gusto. Este documento es muy propositivo, tiene 7 propuestas para hacer este discernimiento para el regreso a clases. Lo pueden consultar en www.sem.org.mx, en la página de la Conferencia Episcopal Mexicana. Muchas gracias, Pascal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eduardo. Es un gusto, hasta luego, buen día. Gracias, Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano.